Bueno, de alguna manera, recapitulando desde el derecho, algunos digamos, comentarios conclusivos. Cuando comenzamos a planificar este encuentro, en realidad se fueron sumando elementos. En primer lugar vino Graciela Moya, que está en el Instituto de Bioética, y me trajo una ley que se había sacado en Estados Unidos que yo no conocía, y me dijo, ¿conocías esta ley? No, ¿de qué trata? Bueno, es una ley que sacaron en Estados Unidos para difundir la información que tiene que enfrentar, para que se le tiene que facilitar a los padres al momento en que se le da un diagnóstico adverso. Entonces me trae la ley, bueno, que era una ley que apuntaba del año 2008 a cómo tenía que ser la comunicación, que se tenía que generar una línea telefónica, que se tenía que fortalecer las redes, que se tenía que darle más información a los pacientes para que puedan acceder y conocer los servicios y todas las situaciones que ayudan a acompañar la noticia de un diagnóstico que señala un síndrome Down, dice, o una condición de alguna enfermedad prenatal o postnatal, digamos. Y esto coincide con un proceso largo que hay en los Estados Unidos y en general en el mundo, que es el debate de la legislación sobre genética. Tengamos presente que en el año 2000 se da el secuenciamiento completo del genoma humano. Yo no voy a hablar habiendo expertos en genética en esta sala, me disculparán que como abogado diga, pero quizás la genética como nunca nos ha dado la pretensión de querer conocer más, de querer manipular y tornar a la vida humana como una materia operable. Como pocas veces con la genética, la condición humana, por lo menos en su faz biológica, se nos aparece como más operable. ¿Qué es lo propio de la operación? Que yo lo pueda dividir, que yo lo pueda trabajar como con un modelo. Entonces el carácter de operable del cuerpo humano se difunde gracias a la genética. La idea genética va acompañando, que no significa que la genética en sí tenga esto, sino que se difunde una mentalidad aún en contra de la misma, no hay una intencionalidad, sino que es un proceso que es merced a descubrir los secretos del funcionamiento biológico de la vida en general y de la vida humana con particular. Y acá se genera el primer proceso que para mí está en la base de las tensiones que presenta esta situación, que al conocer más no necesariamente va acompañado por un poder curar más. O sea, yo tengo más información, pero no siempre la puedo curar más a aquello que conozco más. O sea, tengo mucha información y menos posibilidades, o por lo menos no proporcionadas posibilidades terapéuticas. Y de ahí se sigue una segunda dimensión que recién fue planteada con toda claridad, tanto por Fernanda como por Marta, que es, si yo conozco más lo biológico, no necesariamente estoy conociendo más a la persona humana. O sea, no por conocer todos los secretos biológicos de la vida, el ADN completo, de haber secuenciado completamente el ADN, no por eso conozco más quién es el hombre. O sea, la cuestión antropológica se vuelve más urgente. ¿Por qué? Porque yo corro el riesgo de tornar al hombre un conjunto de células genéticamente programadas. O sea, de alguna manera esta es la tensión que atraviesa el debate cultural, que encuentra en el ámbito del derecho un espacio de debate crucial. ¿Por qué? Y porque es donde se juega el tema cuando llegamos a los valores fundamentales. La verdad es que durante siglos los actos médicos no estuvieron regulados por ley. Seamos sinceros, no hace falta una ley para actos médicos. O sea, el acto médico es por definición médico. O sea, no vamos a hacer una ley de cómo hay que hacer una operación qué sé yo, de corazón, de coronaria. Qué sé yo, sería insólito que hagamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos ocurre entrar en un tema jurídico, una cuestión médica? Y es esto. Es que llega un punto donde cierto conocer nos está llevando a los umbrales de lo humano a una materia operable. Salto de lo humano y lo transformo en una materia operable.
Hoy sale la noticia sobre la trazabilidad de los medicamentos. No sé si le escucharon, bueno, que se impulsa. Bueno, en Europa se habla de la trazabilidad de los embriones humanos para designar, bueno, que si yo hago fecundación heteróloga, una pregunta ya de Paraná sobre el tema, bueno, si hubo un embrión, si hubo donación de gametos, que se sepa de dónde vino y cómo fue la trazabilidad de tejidos humanos, de células o aún de embriones. Entonces, si yo conozco más la realidad biológica, si yo conozco más, tengo que proporcionadamente saber que estoy ante siempre un ser humano con dignidad y respetarlo a fondo como un límite infranqueable. Si yo quiebro ese límite, se me convierte en una materia operable. Entonces no hay diferencia entre las cartillas de un pura sangre, de caballo pura sangre, y las cartillas con las que yo me voy a manejar en personas humanas, porque perdí la dimensión de lo específicamente humano. Y ese es el gran límite que enfrenta, y por eso irrumpe el derecho para decir, señores, miren, acá me parece que entra en juego la persona humana, y hasta acá no, este es un límite que no podemos superar. Entonces, de alguna manera es el fruto de un proceso cultural que nos va a seguir sorprendiendo en esta materia con la alianza entre la genética y las técnicas, las biotecnologías reproductivas. Porque las tecnologías reproductivas necesariamente corren el riesgo de transformar en operable la vida humana. El riesgo está adentro de su misma lógica. ¿Cómo no va un médico que está haciendo una fecundación in vitro a tener por delante una problemática de si el embrión que transfiere es sano o no es sano? ¿Qué es sano para el momento de la fecundación in vitro? Me fui un poquito de diagnóstico prenatal, pero lo que quiero es señalar una tendencia, una forma, una mentalidad que está, por así decirlo, informando, que está subyacente en los procesos culturales y biotecnológicos ante los que estamos plantados. En este contexto aparece la cuestión jurídica. ¿Qué le va a decir? Como bien se dijo recién, ¿es bueno o es malo que se haga un diagnóstico prenatal? ¿Vale la pena poner en riesgo al niño o no? Y si vale la pena, ¿para qué se lo hace? ¿Conocer para curar o conocer para eliminar? Digamos, esta es la disyuntiva central, y la alianza entre diagnóstico prenatal y aborto que se ejemplificó antes es dramáticamente nefasta en esta materia, pero nefasta en términos culturales también. Cuando se debatió el proyecto Genoma Humano, los líderes del proyecto vieron claro que había una implicancia ideológica y crearon un programa especial. Ustedes saben que había varios programas, y un programa era el programa ELSI, Ethical, Legal, Social Issues, o sea, tópicos éticos, legales y sociales. El programa ELSI era toda una línea de investigación que tenía fondos y un montón de líneas, y una de las líneas del ELSI era, bueno, analicemos la genética y la discapacidad. Y se dio un debate adentro donde la crítica desde los derechos de la discapacidad fue muy fuerte hacia los estudios genéticos. Pero claro, llegó un punto donde no terminaban de decir que el problema venía con el aborto. ¿Por qué? Porque en definitiva el diagnóstico prenatal, dijeron, envía un mensaje negativo, que es lo que esta chica pescó, la oradora danesa. Envió un mensaje negativo al resto de los... Le envía a la sociedad, ese se llamaba el argumento expresionista. Bueno, están enviando un mensaje negativo, pero no llegaban a marcar que en el fondo el gran punto no es solamente el mensaje, sino es, ¿hay o no una persona humana? Y ahí es donde el derecho sale con fuerza a reclamar la tutela, la inviolabilidad de esa vida humana. Porque no es que al abogado o al jurista o al juez o al legislador se le ocurra ingresar a estas materias para entrometer sus narices y complicarle la vida. Puede ser que algunos los hagan, digamos, somos abogados y algunos viven de buscar el problema y instalarse ahí para generar el honorario. Pero recién lo dijo muy bien cuando dijeron, bueno, hay un costo que se hizo en tener los amparos, bueno, nos hubiésemos ahorrado
Y es verdad, digamos, el costo legal es un problema, digamos, socialmente, pero bueno, hace a la condición humana de pecabilidad, somos vulnerables, por lo tanto hay conflicto. Ahora, lo que quería significar con fuerza era que está en juego la dignidad de la persona humana y su inviolabilidad. Y fíjense que está en juego cuando más conocemos. O sea, a más conocimiento debería ir proporcionado un más respeto a la dignidad. Y sin embargo, a más conocimiento va un más manipulación. Esto es lo dramático y donde aparece el límite jurídico. Bueno, este es el planteo. Yo hice una tesis de doctorado sobre este tema, así que podría hablar mucho y desde una perspectiva jurídica, pero sin embargo debo decir que no deja de sorprenderme y me alegra haber compartido esta mesa que escuchar la convergencia de gente de distintas disciplinas, de la genética, la medicina, la sociología, la psicología y la misma experiencia de los padres, la convergencia en esta necesidad de reafirmar la dignidad de la persona humana. Solamente como punteo, pensando en un protocolo, como se dijo, para dar la noticia, en alguna directiva, si en Argentina se llegara a pensar, tenemos que tener presente en primer lugar que ya hay una ley que lo contempla. La ley de discapacidad, la mencionó Graciela, el artículo 14 de la ley 24.901, que es la ley de prestaciones para las personas con discapacidad, contempla que las prestaciones comienzan para la madre y el niño desde la concepción explícitamente. Dice, el niño desde la concepción. O sea que hoy un niño con diagnóstico prenatal adverso o de una condición de enfermedad diagnosticada es un discapacitado en los términos de la ley 24.901. O sea, no hay duda en el sistema legal argentino. Esto es una cosa que no mucha gente sabe. Me alegra que en ese momento, así como ella me dio esta ley, yo le devolví algo a Graciela. Así que ahí hay ya un punto de partida muy importante. Se podría o bien trabajar sobre una reforma de esa ley para explicitar mejor, o bien trabajar sobre alguna reglamentación o protocolo a nivel del Ministerio de Salud o a nivel de guías técnicas para este tema de la información. Desde la reflexión bioética, algunos puntos que nosotros hemos llegado es, sobre todo, que se expresen a nivel normativo los recaudos mínimos para este acto médico. Y acá resalto el carácter de acto médico. La finalidad médica, la indicación médica precisa, el cuidado de los riesgos, la proporcionalidad en los riesgos, que lo que vaya a hacer no sea mucho más riesgoso que los beneficios que voy a obtener. Por supuesto, el no matar, el excluir absolutamente la posibilidad de de asociar el diagnóstico como aborto, el proyecto hoy de aborto que está en debate y que el INADI ratificó, contrariamente a lo que es sus estatutos. El INADI hace menos de 3 semanas dictó un comunicado ratificando el proyecto de aborto que incluye el aborto por malformaciones. Entonces los señores del INADI tienen un problema interno que tienen que resolver. Yo no le voy a decir si el INADI debe o no meterse en una cuestión sobre el aborto, pero sí digo que es una incoherencia manifiesta, institucional, gravísima, que el Instituto Nacional contra la Discriminación apoye un proyecto de aborto que incluye las malformaciones fetales graves. Esto es absolutamente incoherente. Y me consta, porque acá alguna vez alguien lo escuchó, que el presidente del INADI, Morgado, alguna vez dijo que él no estaba de acuerdo con ese supuesto. Entonces me pregunto qué pasó desde la vez que lo dijo a la vez que lo apoyó, porque está dicho, está firmado en el proyecto 998 de 2010, que es el proyecto de aborto con 50 firmas, que el INADI lo apoya. Entonces me pregunto, ¿dónde está el INADI que pierde el horizonte de su vida y que se pone a apoyar proyectos claramente discriminatorios? Pues podemos discutir el aborto por violación, pero el aborto por malformaciones es claramente discriminatorio, no hay duda, porque no es un chico no querido, es donde se descubre una malformación y se lo mata. No es estamos en el caso de violación, no estamos en el caso que también están mal, pero seamos muy claros en esto. Y esto es sorprendente que en nuestro país haya este tipo de incoherencias tan serias como que el Instituto de Discriminación vaya en contra de la discapacidad prenatal.
Bueno, excluir el tema de la información genética, ciertos recaudos, la confidencialidad. Y bueno, y terminar cuidando, bueno, por supuesto el consentimiento informado de los padres, la necesidad de un consentimiento de los padres. Y después la cuestión de la legislación en favor de la vida, digamos. Y me parece que ahí queda mucho para hacer y bueno, estas leyes que hemos hablado están en esa línea, ¿no? Me parece que en el fondo está en juego esto que decíamos al principio. A la capacidad de conocer la realidad biológica tiene que ir acompañada de la capacidad de reconocer la dignidad que está presente en ese que está allí concebido. Y termino con una frase del Papa Benedicto XVI que en la hermosa encíclica Spe Salvi, él dice: la grandeza de una sociedad se mide en su capacidad de aceptar el sufrimiento y de aceptar a los débiles y a los vulnerables. Me parece que como sociedad, cuando hablamos de estos temas, y ojalá que esta jornada vaya en esa línea, bueno, cómo nos planteamos frente al sufrimiento y a los más vulnerables para acogerlos, celebrar su vida y entre todos construir una cultura de la vida de celebración, de plenitud, de realización de todos, como bien se dijo antes. Muchas gracias. Un tema que a mí me llamó la atención durante todo este tiempo, ¿no? Quizás porque cuando se hablaba de comunicación, cómo se transmite a la madre en esa situación que se le presenta, se habla de discapacidad. Yo aprendí hace muchos años y me quedó grabado que en vez de discapacidad son personas con capacidades diferentes. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia? Porque uno dice, tu hijo es discapacitado, tu hijo tiene una capacidad diferente, porque todos tenemos de alguna manera capacidades diferentes. No es lo mismo, ¿no?, usar una palabra que la otra. Lo adoptado a nivel internacional, inclusive en la convención internacional que mencionó la doctora Pantano, es hablar de persona con discapacidad.